Comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía. Tenemos un programazo para este domingo de lujo con nuestros invitados esta noche. Más adelante, recuerden que hay un tema que ya está agarrando camino, está agarrando ruta, que es este de la nombramiento, la elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Que sí, es en enero del próximo año. Que sí, que el Congreso Nacional, los diputados tienen que definir o decidir quiénes serán los nuevos 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero hay un camino que recorrer y ese camino que recorrer depende mucho de lo que se va a aprobar en el Congreso Nacional, reformas a una nueva ley de la Junta Nominadora. ¿Qué es la Junta Nominadora? Bueno, las siete organizaciones que son los que finalmente envían al Congreso Nacional una nómina de no menos de 45 candidatos, de los cuales el Congreso Nacional deberá elegir 15. De eso vamos a hablar más adelante con nuestros tres invitados que ya estuvieron aquí ¿cuándo fue? El 12 de junio anterior. Me refiero al abogado Rafael Canales, que es el presidente del Colegio de Abogados de Honduras. Me refiero a don Yuri Melara, exfiscal adjunto del Ministerio Público, expresidente del Colegio de Abogados, catedrático universitario, y el abogado Kenneth Madrid, director de Justicia y Seguridad de ASJ. Ellos nos están acompañando. Les decía, desde el 12 de junio anterior, aquí en 3030, aportando luces, su criterio, su experiencia, para ver cómo este camino se transita de la mejor manera posible para que tengamos al final la mejor decisión posible en cuanto a la elección de estos 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya estarán ellos con nosotros, pero antes, es un privilegio para mí contar con la presencia aquí en el estudio de Beatriz Valle, diputada del Congreso Nacional. Beatriz, bienvenida. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal está, Edgardo? Y mil gracias por la invitación. Siempre contenta de estar en su programa. Acuérdese que cuando estuve aquí, usted casi me hizo ganar y usted se hizo más famoso en TikTok. ¿Se acuerda? Sí, estuvimos aquí, ¿cuándo fue? En noviembre del año pasado. Antes de las elecciones, Sí, no sé si como fue 3 semanas antes de las elecciones. Sí, octubre, noviembre del año pasado. Previo a las elecciones, estuvo con la diputada, que es diputada también, ¿verdad? Sí, somos compañeras con Lizy. Salió con Lizy Cano, diputada del Partido Nacional. Fue un debate muy abierto, muy controversial, como suele ocurrir entre partidos opositores, ¿verdad? Así es. Así. Pero qué bueno tenerla aquí. Mil gracias. Y qué bueno que haya salido electa también. Entiendo que fue la diputada más votada aquí de Francisco Morazán. Sí, fíjese que pues soy la diputada más votada de la historia. Hay gente ¿Aquí que... en Francisco Morazán? No. Sí, no, en todo el país. Ah, en todo el país. Perdón, perdóneme. Es normal, no tenga cuidado. Mire, es normal. Porque pues Francisco Morazán es el departamento más grande, sí. Pero también yo he competido en igualdad de condiciones que el resto de los diputados de todo el país, entonces no no se puede demeritar tampoco, ¿verdad? Tampoco es una gran cosa porque este es el departamento más grande. Para mí era una cosa grande hasta en enero que... No, bueno, pero lo que haya pasado en el Congreso Nacional ya es cuestión de los diputados, no es cuestión del elector. El elector votó por usted. No, claro, el elector, y eso es valiosísimo, sí, ¿verdad? Y yo, usted se debe a ese elector, ¿verdad? A eso me debo. ¿Cuántos votos fueron? 221,000 y tantos votos. Sí. La candidata a diputada más votada en la historia de Honduras. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, Yo creo que se contribuyó en algo en ese programa también, ¿verdad? Claro que sí, no le digo que usted se hizo famoso en TikTok y yo gané las elecciones. Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con que usted nos aclare, porque yo la acabo de presentar aquí como diputada del Congreso Nacional, pero yo quiero que usted nos aclare aquí a nivel nacional, diputada Beatriz Valle, si usted es o no es diputada del Partido Libertad y Refundación. Bueno, mire, yo no sé si el pueblo hondureño lo recuerda, pero yo no lo voy a olvidar nunca. La presidenta acudió a los bajos del Congreso Nacional cuando nosotros habíamos elegido a la Junta Directiva Provisional en el Congreso Nacional y en ese momento ella dijo que nosotros estábamos expulsados definitivamente. Entonces yo, como miembro fundadora de mi partido, como la persona que hizo la maratón para recaudar los fondos, para poder inscribir al partido, como una persona que trabajó con ellos de manera muy leal, que jamás, nunca en mi vida yo levanté o dije algo en contra de la familia Zelaya o del presidente Zelaya desde hace más de 20 años. Fue un golpe, por supuesto, durísimo para nosotros, o sea, fue un golpe al legislativo, pero personalmente para mí fue un golpe muy tremendo porque yo le había entregado. Bueno, así trabajo yo. Cuando yo me entrego a una causa, pues es entrega completa. Y pues, bueno, pasó eso y yo sigo siendo diputada del Congreso Nacional y tengo el compromiso de cumplirle a la gente que votó por mí. Así que yo seguiré presentando proyectos en el Congreso Nacional que vengan a beneficiar a la población hondureña.
¿Cómo se define entonces como diputada del Libre? Pues ahora como soy independiente. soy Diputada independiente. Sí. ¿Y cómo es su relación actualmente con la presidenta Castro? No, ninguna. No, nula. Y con el presidente Zelaya también, cero. Pues yo como diputada en el Congreso Nacional es otro poder del Estado. Y es importante que la gente entienda que la separación de poderes para mí es vital para fortalecer la democracia. Si nosotros nos dedicamos, que cada vez que llega un presidente nosotros les permitimos violar las leyes, hacer lo que les dé la gana, yo pienso que nosotros como sociedad, como ciudadanía, tenemos gran culpa en que eso ocurra. Ocurrió con Juan Orlando Hernández y mire cómo está el país. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros permitamos que la persona que viene a gobernar viole las leyes, viole la república, viole la democracia? Entonces, yo no comparto esas actuaciones, no las comparto, y por tanto, pues, acepté la expulsión definitiva que nos hiciera doña Xiomara ese día en los bajos del Congreso Nacional, y pues, usted sabe que hay cosas que se rompen y no se pueden volver a pegar. Y esa fue una cosa que se rompió, que no se puede volver a pegar. Le preguntaba de su relación con la presidenta Castro y con el expresidente Zelaya, porque usted mismo lo decía y hacía referencia a eso, fue de las fundadoras del Partido Libre, Así la es. refundación. O sea, independientemente que ahora ellos están en el Bueno, Ejecutivo. quisiera aclarar que desde que yo gané las elecciones, nunca en mi vida tuve un contacto ni con la presidenta, ni con el presidente Zelaya, ni con nadie de la dirigencia del partido, ni siquiera llamarme para decirme, vea qué alegre. Un silencio sepulcral. A mí me generó inquietud, pero yo dije, bueno, es que hay tanta cosa que hacer, ¿verdad? Y ganemos las elecciones y hay tanto que preparar y todo, que quizá eso se pasó. Pero la verdad es que viendo lo que pasó después, pues yo entendí, ¿verdad?, qué fue lo que había pasado ahí, ¿verdad? Esta aspiración que tenía don Jorge Cáliz de ser presidente del Congreso Nacional y que usted acuerpó, en algún momento creo que usted a través de sus redes sociales dijo de que el expresidente Zelaya estaba informado de eso. Sí, mire, él nunca habló conmigo, ni ella jamás ha hablado conmigo. En realidad yo con quien me he comunicado es con el presidente Zelaya y con ella ocasionalmente, pero mi relación era en política con el presidente Zelaya. Y efectivamente conmigo no hablaron, pero yo me embarqué en ese proyecto porque es lo correcto. O sea, mire, ¿ve? En este caso el tema era que nosotros no ganamos el Congreso Nacional, no lo ganamos. No lo ganó el PSH con Libre, no lo ganamos. Eso es una cosa terrible porque nosotros estábamos esperando ganarlo para hacer todas las reformas que teníamos que hacer. Para ilustración de nuestros amables televidentes, ¿ganar lo que significa en la práctica es O sea, tener más de 65 votos juntos, ¿no? O sea, entre Libre y Partido PSH, haber sacado los 65 votos, pero no lo sacamos. Es la mayoría simple. Es la mayoría simple, no la sacamos y se necesita mayoría simple de diputados propietarios para elegir al presidente del Congreso Nacional y a su junta directiva. Entonces, nosotros, porque a mí me dicen que es que yo fui a negociar con narcos, con del crimen organizado, que yo era una infiltrada, eso fue una pesadilla para mí, fue una pesadilla terrible, pero todo pasa. Y uno va entendiendo a medida que va pasando el tiempo, porque el tiempo es el dueño de la verdad, no es uno, sino que el tiempo. Y pues fue algo impactante y yo no entendía por qué, porque nosotros lo hicimos en vista de que el Partido Liberal y el Partido Nacional sí tenían 65 votos. Ellos hubieran podido elegir a quien ellos hubieran querido. Sin embargo, mire, el Partido Nacional y el Partido Liberal estaban tan claros de la derrota que habían sufrido, que no necesariamente en el Congreso Nacional, pero sí doña Xiomara en todo el país, o sea, trapeó con ellos y eso hay que señalarlo. Y a mí yo lloré cuando ganamos las elecciones y yo me he sentido muy feliz de que tengamos a una mujer presidenta. Sin embargo, pues yo no entendía en ese momento que yo vi a Russell romper el plexiglas y que yo estaba parada ahí, yo me quedé parada un rato confundida, con mucha confusión, pensando, pero ¿cómo van a hacer esto? Pues, o sea, pero si no tienen los votos, pues, porque yo siempre he sido muy respetuosa de las leyes. Si no tienen los votos, pero ¿cómo se va a hacer esto? Y miren la fecha a la que estamos. Y Luis Rolando Redondo Guifarro sigue siendo el presidente de facto del Congreso Nacional. Y yo lo voy a sostener hasta que no se legalice. Y usted le puede preguntar a los abogados que van a venir aquí en la segunda parte, para que ellos le expliquen también al pueblo hondureño por qué esa elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional fue ilegal. ¿Por qué, en su opinión? No es mi opinión. No, es decir, porque yo puedo escuchar la opinión de ellos también. Yo le voy a aclarar al pueblo hondureño porque no es mi opinión, porque es que las leyes no son opinión de nadie, sino que las leyes
son el estamento bajo el cual nosotros nos regimos, porque si cada quien va a llegar a hacer lo que le da la gana, entonces pues, Entonces, ¿para qué van a haber le leyes? repito la pregunta, ¿por qué es ilegal? Mire, para poder elegir a la Junta Provisional en el Congreso Nacional el 23 de enero, la planilla que se elige para presentar, que tiene 65 votos, solo una planilla puede tener 65 votos. Y en general no se presenta una segunda planilla, precisamente por eso que yo le estoy explicando, porque si le permitieran a todos los diputados del Congreso que todos llegamos más o menos con una aspiración de subir, ¿verdad? Nadie quiere permanecer abajo para siempre, los diputados somos políticos. Entonces sería ilógico que cada diputado que crea, en la bancada que crea que quiera ser presidente y que presente 3 votos, pues 3 votos aquí, 2 votos allá, 6 votos, pues no. Se necesitan 65 votos propietarios, cosa que Luis Redondo nunca alcanzó. Y le voy a explicar otra cosa más. El presidente Zelaya, a mis compañeros llegaron a preguntarle al presidente Zelaya, ¿le buscamos los votos a don Luis Redondo? No. Luis Redondo que vaya a buscar sus propios votos. Entonces, bueno, el pueblo hondureño deberá juzgar ese acto, que esa sí es mi opinión. Miren, mi opinión es que ese tema de la Junta Directiva, que nos mantiene en una situación de zozobra legal en este país, lo que va a pasar es que en algún lugar va a topar. O sea, aquí ha habido un silencio que a mí me parece que es un silencio cómplice en cuanto a la violación de las leyes y la República, pero que vamos a topar. Por ejemplo, mire, la derogación de las sedes, por ejemplo. Si yo soy una inversora de las sedes y yo veo lo que está ocurriendo en el Congreso, me muero de la risa, pues. Me muero y me ataco de la risa, porque si yo voy a buscar un arbitraje internacional, por ejemplo, y el arbitraje internacional, ¿por qué va a reconocer a una junta directiva que es ilegal? Pero además nunca entendimos por qué se hicieron las cosas de manera ilegal cuando nosotros teníamos a 17 diputados de Libre, habiendo arrasado nuestra presidenta. ¿Por qué no podía Libre tener el Congreso Nacional? Porque además en el acuerdo que firmaron, fíjese usted, el acuerdo que se firmó, la presidenta ofrece algo que a ella no le pertenece. Y yo insisto, lo sigo insistiendo, uno no puede andar ofreciendo lo que no es de uno. Uno ofrece lo que a uno le pertenece. Si ella quería entregar todo el gobierno, pues eso yo ni me meto ahí, porque si ella lo quiere entregar es su potestad hacerlo. Pero el Congreso Nacional no. Mire, yo no sé si usted recuerda cómo habla el abogado Ramos Soto. Y lo traigo a memoria porque yo he visto muchas comparecencias de él, pero en el Congreso Nacional él siempre se refiere a los diputados como mandatarios del pueblo. Y para quienes han leído un poquito sobre la República, lo que quiere decir eso es que los diputados se deben a ese poder del Estado. Pero además el presidente ni siquiera es que manda en el Congreso, no debería mandar, es un moderador de la Cámara. Pero aquí, bueno, además se prometió que se iba a modificar la ley orgánica y la ley orgánica sigue igual. Y no la van a cambiar. ¿Y sabe por qué no la van a cambiar? Porque no es lo mismo estar en oposición que estar en el poder, ¿verdad? Entonces, cuando uno está en oposición hay que tener cuidado con lo que uno promete. Porque se prometió que se iba a cambiar la ley orgánica, pero claro, ahora que están ellos ahí, ya no la quieren cambiar. Y yo hablo así porque yo siempre he hablado así, don Edgardo. Mire, mis compañeros en Libre, viera cómo les encantaba cómo yo hablaba, pero ahora que sigo hablando igual, pero que yo estoy criticando cosas que pasan en el Congreso Nacional, que son irregulares y que son ilegales. ¿Cómo se pone a creer usted que Racel Tomé lo acaba de inhabilitar la Corte? Y Racel Tomé sin tener absolutamente ninguna potestad, ni siquiera la de diputado, porque no la tenía en el momento en el que juramentó a Luis Redondo. Se saltan al ministro de Gobernación y Justicia, bien o mal, a mí me caiga mal, me caiga bien, eso es irrelevante, por eso existen las leyes, porque si yo me dejo guiar por los que me caen bien y los que me caen mal y el que llegue y así, entonces el país es un caos completo. Entonces los hondureños, es mi opinión, y para mí los países desarrollados lo que tienen es una institucionalidad muy fuerte, que en Honduras, a raíz del golpe de Estado, se vino debilitando cada vez más, pero nosotros como Libre, que prometimos fortalecer la institucionalidad, lo que vinimos a hacer fue a debilitarla. Y se pueden enojar conmigo los compañeros, pero esa es la verdad, y no es la verdad de Beatriz Valle, sino que las leyes de Honduras así lo establecen. Si las leyes a nosotros no nos gustan, no nos agradan, o lo que sea, las leyes se cambian, hay procedimientos para cambiar las leyes. Entonces yo creo que nosotros como hondureños debemos reflexionar
sobre la clase de país que tenemos. Usted ahora invitó a estos distinguidos abogados a conversar sobre el tema de la Corte Suprema de Justicia en la segunda parte de su programa. Este tema es un tema vital para la nación hondureña. Y oigo que hablan de leyes, que iban a presentar esto, que iban a presentar el otro. Miren, Edgardo, cuando en un país, una sociedad se decide que lo que quiere tener es una Corte Suprema de Justicia que esté al servicio de toda la población, entonces eso se hace. Y no importa con qué ley sea. Porque el problema no es que la ley de antes que era muy mala, que la ley de ahora, que la Junta Nominadora, no. Si la Junta Nominadora decide que lo que quiere es una Corte Suprema de Justicia que aplique de manera correcta la justicia, y valga la redundancia, nosotros no podemos estar apoyando magistrados que apoyan grupos de poder por aquí, grupos de poder por allá, gente que está en poder político, gente que está... Ya Honduras está llegando a unos límites tremendos de impunidad, ya no aguantamos aquí. Mira, aquí pasan las cosas más insólitas y nosotros como hondureños nos quedamos y nos sentimos impotentes y nos sentimos frustrados, y yo como diputada también me siento muy frustrada porque uno llega ahí. Yo en lo particular, siempre que he estado ahí, lo que he querido es que las cosas cambien, pero las cosas no cambian, y eso es porque nosotros como sociedad guardamos silencio. La sociedad no debe guardar silencio. Los medios de comunicación, el colegio de abogados, los colegios profesionales en todos los campos. Nosotros no podemos guardar silencio cuando vemos que se están haciendo las cosas mal en un país. Para eso existe la sociedad civil. Pero cuando la sociedad civil enmudece y calla por temor, calla, entonces el país es un despeñadero y aquí todo el mundo hace lo que le da la gana y enójese quien se quiere enojar, pero los políticos de mi país aquí han hecho lo que les da la gana siempre. Y nosotros como pueblo tenemos que, y yo sí me considero pueblo, fíjese, porque aquí como lo ven a uno que uno se arregla, entonces dicen que uno no es pueblo. No, aquí todos somos pueblo, todos, empresarios, medios de comunicación, todos somos pueblo. Entonces aquí uno solo se queda mirando todas las barbaridades que pasan en Honduras y tenemos que guardar silencio porque nos da miedo que hayan represalias de cualquier naturaleza. Entonces la gente guarda silencio ante el poder. No, nosotros debemos convertirnos en el equilibrio que debe existir en un país. Y la separación de poderes también es fundamental para construir un verdadero Estado de Derecho. Y por eso es que yo alego que aquí se violó la República de una manera tan terrible. Mire todos los juicios que se están dando en Estados Unidos porque Trump mandó a sus seguidoras a invadir el Capitolio. Aquí, pues bueno, Trump no llegó al Capitolio. Aquí sí llegó la presidenta. Mire, yo llamé a un compañero y le dije, por favor, no dejen que la presidenta vaya a los bajos del Congreso Nacional, por favor. No la dejen, manden a Mel, si Mel es el coordinador de nuestro partido y él puede convocar a todas las marchas que él quiera, a todas las movilizaciones que él quiera, pero la presidenta no. La presidenta tiene que guardar su lugar en el Poder Ejecutivo, lo mismo que nosotros debemos guardar nuestro lugar en el Poder Legislativo y lo mismo el Poder Judicial. Nosotros tenemos relaciones complementarias, pero no tenemos relaciones de subordinación. Lo que pasa es que nosotros aquí en el país también tenemos un poquito alma de vasallo, ¿verdad? O sea que si alguien de que tiene poder dice una cosa, entonces todo el mundo agacha la cabeza y se queda callado. No, don Edgardo, yo tengo años de andar en política. Eso no es correcto y yo no lo voy a apoyar y no lo apoyo, y pues yo estoy dispuesta a enfrentar mis consecuencias, a hacerme responsable de mis actos. A mí me han dicho que porque yo me quejo, que porque me amenazaron a muerte, que por todo el linchamiento que ocurrió. Claro que me quejo porque yo lo que andaba era defendiendo las leyes y efectivamente votando por Beatriz Valle, no sé por qué eso constituye una traición. Yo lo que quería es ser secretaria del Congreso, pero no para ir a robar, para ir a trabajar. ¿Y yo a qué lugar he llegado a robar? A ningún lugar. Entonces yo estaba en mi genuino derecho y mis 17 compañeros estaban en el legítimo, genuino y legal derecho de aspirar a esa a esa junta directiva del Congreso Nacional. Y además teníamos los votos. Y le voy a decir algo más, mire, esos votos, ellos nos acusaron de que esos votos eran del narcotráfico, del crimen organizado. Bueno, ¿qué fue lo que no se dijo aquí en Honduras para votarle el honor a las personas? Aquí ando yo también tratando de reivindicar mi nombre, porque aquí cualquiera abre la boca y uno queda trapeado, cuando a uno su vida le cuesta. Yo, de verdad, mire, mi primera reacción fue una confusión enorme, porque decía, ¿pero qué es esto? Pero si nosotros, ¿quién dio más para que llegara el Partido Libre ahí? Pues no sabemos, pero nosotros dimos igual
que la mayoría de la gente que dio más, pues entonces no entendíamos por qué no tenemos derecho a aspirar, digamos. Porque a alguien de Libre no le gustaba, a alguien de Libre no le parecía. Mi pecado es no complacer a gente de Libre, pero yo violar las leyes jamás las he violado, no las voy a violar y yo lamento que alguna gente se incomode por eso y pues ni modo, ¿verdad? Hablando de pecados, ¿usted siente que todo esto que ha ocurrido con usted es porque usted hizo o dejó de hacer algo puntual? ¿Cuál fue su pecado? Aspirar. Aspirar a la Secretaría del Congreso Nacional, que es uno de los cargos más importantes que tiene el Congreso Nacional. Miren en manos de quién está ahora. Mírenlo. Miren a ver quién más dice algo aquí. Nadie dice nada. Miren, antes ponía tweets, por ejemplo, cuando estábamos en contra de los cachurecos. Eran, pero ya le dije, usted se hizo famoso en TikTok y yo gané las elecciones. Ahora que yo digo lo mismo que siempre he dicho, porque yo no he cambiado mi discurso en absolutamente nada. La gente ve callada. Y yo sé de un montón de gente que está de acuerdo, pero la gente tiene miedo. Ahora, ¿la gente tiene razón de tener miedo? Claro que sí. Porque usted se ha quejado aquí, dicho, Es que hay mucha gente está represalias. de acuerdo conmigo, mucha gente sabe que estoy en lo correcto, etcétera, pero se calla y no dice nada por temor. Pero Yo es por las pregunto, represalias, mire. ahora, ¿hay razón para tener temor? Sí, mire. ¿Temor a quién? Al poder político del país. Eso es lógico. Mire, imagínese el poder que tiene nuestra presidenta, que lo tiene, porque ganó de una manera arrasadora y eso Pero es ¿por qué genial tener para temor? nosotros. Pero ¿por qué tener temor a eso? Pues mire lo que nos hizo a nosotros. Yo entiendo que usted tenga miedo, fíjese, porque lo que me hicieron a mí no tiene nombre. Ni perdón, ¿verdad? Ahí se rompió una taza y cada quien para su casa, ¿verdad? Pero yo le quiero decir que sí, o sea, mucha gente de nuestro partido también, imagínense que si eso nos lo hicieron a nosotros, que éramos cabezas de departamento, 21 diputados, líderes departamentales del Partido Libertad y Refundación, nos hicieron eso, imagínense que no le podrán hacer a cualquier otra persona. Pues. Bueno, hablando de eso, de lo que le hicieron a usted, bueno, mire lo que pasó con el designado presidencial. Ay. El designado presidencial, el ingeniero Salvador Narrala, el viernes pasado, Bueno, eso es muy, aquí en muy, muy Tegucigalpa. desagradable. Escuchemos el ambiente, por favor. Sí, bueno, para mí eso es lamentable. Creo que hay maneras cordiales de tratar con las personas, con todas las personas, y no creo que eso es correcto. Sin embargo, mire el doble rasero de Honduras. A nosotros, mire, yo tengo el teléfono aquí y pueden hacer un vaciado telefónico. Yo recibí más de 50,000 mensajes en 2 días que no me dejaban ni hablar por teléfono. Amenazas a muerte, insultos, indignidades, unas cosas que, bueno, amenazas a muerte a mi hija también, a mi familia, o sea, una cosa espantosa. Entonces ahora el PCH, ay, bonito Salvador, que le tiraron una bolsa de agua. Sí, Salvador, lo siento, esa no es la forma de tratar a las personas y menos al designado presidencial del que era antes mi partido y sí de nuestra presidenta, porque es la presidenta de todos los hondureños, que ganó en las elecciones más transparentes de la historia de Honduras, según nuestra consejera, que era Rixi Moncada en aquel momento. Entonces, yo no entiendo ese doble rasero, de verdad, no lo entiendo. O sea, a Salvador, ay, le tiraron una bolsita de agua, a nosotros nos mandaron a matar y ve, todo el mundo, está bueno, se lo merecen porque traicionaron al pueblo. Y yo estoy pensando, pero ¿yo en qué traicioné a mi pueblo? Pueblo, yo no los he traicionado y el tiempo les va a contar a ustedes la verdad, que aunque yo se las diga aquí, pues puede ser que nadie me crea o la gente quiera hacerse de la vista gorda o lo que sea. ¿Volvería usted libre? No, no creo. No, mientras ellos estén en la dirigencia, no. ¿Quiénes ellos? Los Zelaya. Mel y doña Xiomara. Es evidente que quienes rompieron fueron ellos, porque a mí me preguntan que por qué yo me fui. Yo no me ¿Si ellos fui. le piden volver? Yo no me fui, no, y no me lo van a pedir porque Mel me conoce muy bien y no me lo va a pedir. Y nadie me va a pedir nada del partido porque me conocen muy bien y no hay nada que me puedan ofrecer en este mundo que a mí me haga retroceder sobre un acto que yo sé que fue lo correcto. Y le voy a decir algo más, la gente que a mí me conoce bien sabe que yo tengo una facilidad para pedir disculpas, don Edgar.
Por eso tengo una cantidad de amigos enormes, gente que yo la requete quiero y gente que me quiere a mí. Pero no es por nada, no es porque uno es soberbio o porque uno se las quiere tirar de sabio. No, las leyes son claras, las leyes, ahí no hay ninguna confusión con las leyes, sino que siempre las están tergiversando para ver cómo sacan provecho de algún agujero que hay ahí, pero la ley ahí en ese caso es sumamente clara. Y si los abogados, pregúntenles cuando vengan aquí al foro para que le digan que las leyes en ese tema es clarísima en la Constitución, no da lugar a interpretaciones. Usted dijo recientemente en su cuenta de redes sociales que se había dado cuenta después con el tiempo que no hay mal que por bien no venga. Así es. ¿Qué quiso decir con eso? Porque fíjese que tal vez si yo estuviera de diputada todavía del Partido Libre o estuviera ocupando un cargo en la Junta Directiva, yo tendría dificultades para señalar algunas cosas que no se hagan bien. Aunque mi función no es estar señalándolos a ellos, porque yo en campaña fui parte del Partido Libertad y Refundación. Entonces, aquellos que temen que yo me voy a convertir en otra gente que ha salido expulsada del partido, que a lo que se dedica es atacar al partido, sepan que esa no es la ética política que ha practicado Beatriz Valle jamás. Que si se hacen las cosas bien, las voy a aplaudir y con todo el amor del mundo, porque yo amo a mi país. Pero cuando las cosas se hagan mal, también las voy a señalar. Y entonces yo he quedado en libertad ahora para hacer lo que he hecho siempre, Porque que si es señalar lo que está bien y señalar lo que está mal. Porque si estuviera en puesto del Congreso no lo haría. Pues no estoy segura, fíjese, y nunca vamos a saber, ¿verdad? Nunca Porque vamos. usted mismo ha dicho que no es es lo mismo estar afuera en la llanura que estar en Por el eso poder. le digo, entonces no- ya en el poder usted no diría lo que está diciendo ahora. Pues no sabemos, porque yo nunca he estado en el poder, entonces no sabemos. Y nunca vamos a saber, porque no es como que me lo van a devolver, aunque yo diga 100.000 veces que, que fue ilegal, eso que pasó. Eso ya pasó, y a Otra la cosa gente que parece dijo que no usted les es- importa. Cuando vengan las demandas, ahí le va a importar. Otra a la cosa gente. que dijo usted en su cuenta, a propósito de las demandas, eso significa, cuando dice usted demandas es contra lo que se está haciendo actualmente, aprobando o no en el Congreso Nacional. Mire, usted sabe que cuando uno quiere hacer una cosa siempre hay gente que se opone a lo que uno quiere hacer, ¿verdad? Particularmente cuando uno quiere hacer cosas buenas, pues siempre habrá un grupo o grupos de personas que no quieren que uno haga eso, ¿verdad? Entonces, digamos que nosotros derogamos las sedes. Perfecto. Ajá, pero si yo ya tengo instalada mi sede aquí, yo solo voy a cualquier corte a pedir un arbitraje y van a decir, así se eligió la Corte de Honduras. Qué alegre, porque vamos a ganar el arbitraje, lo vamos a ganar. Pues. O sea, pero un momentito. Y O sea, lo van a ganar. Un momentito. Se eliminaron las sedes, la ley que creó las sedes, Pero aquí hay 4 sedes instaladas. sí, en que Honduras, siguen pues. funcionando. Claro, y si los declaran ilegales, ¿qué haría usted si usted fuera dueño de una sede? ¿Qué haría usted si invirtió todo ese montón de dinero y todo? ¿Qué hace? Si aquí las cosas se hacen correctamente, entonces no hay lugar a la demanda. ¿Y ¿Sabe qué, por qué? qué va a pasar, por ejemplo, con esos nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que van a ser electos en el Congreso Nacional el próximo enero? No le puedo decir yo. Yo solo le puedo decir que eso puede conllevar a terribles problemas porque se violó el estamento jurídico del país. Y nosotros como diputados, imagínense que la obligación de nosotros es crear las leyes y cómo las violamos, ¿no? Eso es una contradicción que no debería existir en el Congreso Nacional. Yo juré defender la Constitución y las leyes. Lo juré desde que fui la funcionaria la primera vez, que fue antes del golpe de Estado. Y yo pues con mis padres en mi casa, pues nadie violaba la ley, entonces nosotros no estamos a favor de violar la ley. Permítame hacer un corte comercial, pero Claro cuando que sí. regresemos, usted ha hecho dos cosas recientemente también a través de sus redes sociales. Uno, que viene la constituyente. Bueno, no, eso. Algo así. Claro. Usted lo va a aclarar. Antes, claro que sí. Usted lo va a aclarar, Sí. claro. Pero que viene la constituyente, usted dejó entrever eso. Sí. Y que no viene la Sisi. O sea, que viene la constituyente y que no viene la Sisi. Eso lo dijo usted en Bueno, sus redes no, sociales. no, eso lo dijo, don Mundo Orellana dijo que él creía que no iba a venir la Sisi por una ley que él mandó al Congreso Nacional, pero creo que don Mundo ahí, pues, no. No es Bueno, por eso, pero ya nos no. va a aclarar eso. Ya volvemos. Sí. Nos acompaña esta noche la diputada Beatriz Valle, diputada independiente del Congreso Nacional. Así Gracias es. por estar con nosotros Gracias esta a noche. usted, don Edgardo. Gracias. De verdad que le agradezco infinito. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. La primera, manda uno de sus seguidores, primero palabras de admiración para usted y muchas segundo gracias. le manda a preguntar que si ya dijo que no va a volver a Libre, ¿volvería al Partido Liberal? Yo ya quiero salirme de la política, pero tengo una obligación tremenda porque yo, como usted lo señaló antes, a mí me votó el pueblo hondureño para que yo fuera a cumplir con una responsabilidad. Pero la respuesta es, Es muy difícil saber ahora, yo
Yo no creería que me voy a cambiar de partido, pero usted sabe que en política no hay que andar diciendo que no, porque después uno se mete y después uno queda como que uno es incoherente. Y la política es un vicio un poco. ¿Cómo está eso de que viene o no viene la Sisi? Aclárelo, por favor. A ver, ¿Qué es lo que usted sabe al respecto? Fíjese usted, aquí se instala la Sisi. ¿Y qué es lo primero que debe investigar, don Edgardo? Si hay una ilegalidad de origen. Los gringos le dicen the fruit of the poisonous tree, la fruta del árbol envenenado. Ahí está la fruta del árbol envenenado en el Congreso Nacional de la República. Entonces, ¿y cómo va a venir a investigar la Sisi? ¿Va a absolver a la Junta Directiva del Congreso Nacional? O sea, va a decir que eso es correcto y entonces que todas las leyes que se han aprobado a partir de eso, que no han sido tantas, por cierto, porque yo sé que hay algunas que no se pueden aprobar por el mismo tema que yo le estoy diciendo. Entonces, ¿cómo la Sisi va a venir a avalar eso? No sé por qué la gente vive a saber en qué mundo. O tal vez la Sisi también, ¿verdad?, va a venir a avalar eso. Yo pensaría que no va a venir a avalar eso, pero pues las cosas que uno ve, ¿verdad? Pues ya Pero la nada. pregunta es, ¿viene o no viene la Sisi? Veremos, dijo un ciego y nunca vio. ¿O usted cree que desde el mismo poder, no sé si ejecutivo o legislativo, están torpedeando o boicoteando la llegada de la Sisi? No, yo no creo eso. Miren, nosotros participamos activamente en las movilizaciones de las antorchas para solicitar la Sisi y nos trajeron la Maxi. Y además Libre votó en contra de que se fuera la Maxi. Nosotros votamos en cuidado. Yo no estaba ahí, pero mis compañeros votaron en contra. Porque yo escuché aquí al canciller de la República hace unos cuantos domingos cuando vino de la Cumbre de las Américas y me dijo aquí, Eduardo Enrique Reina, me dijo, viene la Sisi. Claro, el canciller, y yo sé que ellos andan realizando gestiones importantes para que la Sisi venga. Y a mí me alegra y me agrada eso muchísimo. Lo que yo digo es que ese acto que se realizó en el Congreso Nacional en enero podría ser un impedimento grave para que la Sisi venga a hacer su trabajo, porque los mete a ellos en un grave problema. Se lo digo yo, tal vez no, yo le digo que ahora... ¿Podría ser esa entonces una razón para que no venga la Sisi? Claro, podría ser la principal razón por la que no venga. Es que es difícil, si yo fuera investigadora, por ejemplo, y quisiera investigar eso, ¿cómo dejo eso por fuera de todo lo otro que hay que investigar? Es difícil porque entonces ya la justicia no es pareja, sino que la justicia se inclina de un lado hacia otro, entonces sería un mal trabajo, me parece. Hay que investigarlo todo, sí, o todos coludos o todos rabones, ¿verdad? ¿Constituyente, sí o no? Mire, yo siempre estaba a favor de la constituyente, yo la he promovido y platicábamos con compañeros abogados que en realidad no es un tema de leyes, no lo es, porque efectivamente el 95% de la Constitución, las leyes se pueden cambiar para favorecer al pueblo, que es lo que a nosotros nos interesaría. Pero el tema de la constituyente no se trata de leyes, se trata de que todos los sectores de Honduras, particularmente luego de un golpe de Estado en donde se rompió ese pacto social, que es lo que es una constituyente, es un pacto entre todos los estamentos de la sociedad para establecer un sustento jurídico en el que todos estamos de acuerdo y por tanto todos respetamos. Aquí, después del golpe de Estado, la gente creía que es que en automático una constituyente. No, no es en automático, es que si hubo un golpe de Estado es que hubo un rompimiento porque se rompió el pacto social que se supone que habíamos acordado en el 82, que eso no es cierto tampoco, pero no importa, teníamos una constitución nueva a partir del 82 y ese pacto se rompió. Cuando ese pacto se rompe, la obligación de la hondureñidad y de todos los sectores es volvernos a sentar y a ponernos de acuerdo y decir por qué se rompió. ¿Por qué hubo un golpe en Honduras? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Cómo vamos a hacer para esto y para lo otro? Y los empresarios y los campesinos y todos los sectores. Eso es un trabajo sumamente complejo y difícil que en realidad muy poca gente quiere hacer. Entonces, el argumento en contra de la constituyente, que es un tema de leyes, no es un buen argumento, me parece a mí. Lo mismo que con el tema de la Corte Suprema de Justicia. Si hay voluntad política de tener una Corte Suprema de Justicia correcta, honrada, eso va a pasar. Si los diputados y si la Junta Nominadora y si los demás sectores quieren seguir con las mismas cortes corruptas, no importa cuántas leyes aquí se aprueben nuevas, vamos a seguir teniendo cortes corruptas como las que hemos tenido siempre. Pero entonces, ¿constituyente actualmente sí o no? Bueno, yo no estoy a favor de la constituyente en este particular momento porque hay una gran polarización de la sociedad hondureña. Miren, uno no puede poner en Twitter, hoy desayuné café con pan. Sí, que vos, maldita desgraciada, que estás desayunando pan mientras el pueblo se está muriendo de hambre. Entonces, y la gente se insulta y se dice las cosas más horribles que yo he visto en mi vida,
porque la sociedad está polarizada y los políticos, lejos de contribuir a que los políticos nos pongamos de acuerdo, más bien empezamos a decir, todos los diputados electos del Partido Nacional son narcotraficantes y del crimen organizado. Eso es algo gravísimo que un político dice, porque si esos diputados del Partido Nacional o del Partido Liberal que ellos acusan son miembros del crimen organizado, pues deberían de estar en la cárcel, me van a disculpar, ¿verdad? Entonces, para mí es incomprensible que en la Gaceta aparezcan publicados los nombres de don Gianni Rosenthal Oliva como el presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. No lo elegí yo no voté por él, yo no fui la que lo acusó, yo nada, yo lo conozco a Gianni, que nos conocemos desde la universidad y después en el gobierno del presidente Zelaya. De hecho, yo he tenido relación con Gianni por el gobierno del presidente Zelaya, si no yo, él es abogado y no nos volvimos a ver ya. Entonces, eso es lo que creo que debemos cambiar. Y le digo, constituyente, creo que habría que esperar a que se acalmen un poco las aguas porque hay demasiada polarización y la constituyente es un factor de división de la sociedad hondureña, aunque no nos guste. A mí no me gusta porque yo quiero que pase, pues, pero esa es la verdad. No es el momento. No es el No momento. es un Ni tema, por cerca, no. Ni por cerca. No. Un tuit que puso recientemente, algo así como tomarse los tres poderes del Estado. ¿Tenemos ese tuit para ponerlo en contexto? Rapidito hay que tomarse los tres poderes del Estado. Igual que lo que le criticábamos durísimo al Partido Nacional. No lloren después todos los sectores que guardan silencio ante los abusos de quienes ostentan el poder político del país. Honduras necesita separación de poderes. ¿Qué es esto de que rapidito tomémonos los tres poderes del Estado? Que lo que criticábamos antes, ahora lo vamos a hacer nosotros. Miren, las personas que hemos andado en política mucho tiempo, sabemos que, bueno, yo nunca había llegado al poder en realidad, ni llegué tampoco, ni llegué, pero lo que sí sé es que cuando uno llega, el año que uno llega al poder, ese año, tiene que hacer todo lo que tenga que hacer ese año, porque ya después ya no le da chance. Y menos en un país como Honduras, que el ciclo es de 4 años. Entonces, si usted va a hacer algo, lo hace el primer año. Si ya no lo hizo el primer año, le va a ser muy difícil en el segundo año hacerlo, particularmente en las condiciones en las que hemos recibido el país, porque efectivamente lo recibimos completamente destruido y eso nadie lo puede negar, ¿verdad? Y yo jamás voy a criticar que digan que cómo se tardan, pucha, que viene llegando el gobierno y tampoco se le puede demandar que hagan cosas que nos hicieron en 12 años. Eso es injusto y no me parece correcto. Hay que darle un suficiente compás de espera al gobierno de la República, esa es mi opinión personal, y darle tiempo para que se hagan las cosas. Que algunas cosas no nos gustan, como se van haciendo, por ejemplo, el pleito con Salvador, cosas que se van haciendo, pero hay que esperar. Por ejemplo, los préstamos, por ejemplo. Los préstamos no son malos, hay que ver para qué se van a utilizar. Y a partir de ahí, entonces, se realiza una crítica que sea propositiva. ¿Pero qué es esto de tomarse los tres poderes? Ah, claro, mire, ¿quién es la presidenta de la República? ¿Quién maneja la presidencia de la República? ¿Quién? No, yo le pregunto, ¿por qué pues? Yo le pregunto, porque se lo pregunto a la ciudadanía hondureña. ¿Quién maneja el poder ejecutivo? ¿Quién maneja el poder legislativo? ¿Quién podría manejar el poder judicial? Hay que hacerse esas preguntas. Nosotros como hondureños que hemos vivido cosas tan terribles, preguntémonos esas cosas, preguntémonoslas con valor. No va a pasar nada. Nosotros debemos ser el equilibrio en la sociedad. Igual que los medios, que son un cuarto poder. Hay que no con mala intención, no con una intención malsana. Aquí estamos acostumbrados a que la oposición tiene intenciones aviesas o malsanas. No, la oposición es un factor fundamental en una sociedad y debe servir para ayudar a los que están en el poder a orientarse, porque el poder emborracha, el poder pone a la gente más idiota de lo que uno ya es, porque uno se siente que está en el tope del mundo y que nadie lo puede tocar a uno. 4 años, imagínense. El poder, Dios mío. ¿Cómo dice el poder? El poder emborracha y la gente que está en el poder cree que es intocable. Mire dónde está Juan Orlando, pues. Creyó que era intocable, pues, y mire dónde está. Entonces, debemos aprender esas lecciones. Eso pasa en todas partes del mundo. Quienes abusan del poder, abusan porque están borrachos de poder, no es porque no saben que no hay que violar las leyes. No, abusan porque la sociedad se los permite y porque no pasa nada aquí, pero deberíamos de nosotros ser oposición, quienes vamos a hacer oposición constructiva, no una oposición destructiva, que es insultar a la gente y decir que todo está malo. No todo está malo. Aquí encontramos miles de cosas malas. Entonces hay que ayudarle al gobierno a que tome decisiones responsables con respecto al país que todos amamos, porque si hay algo que yo creo que nadie puede dudar es que yo amo a mi patria y la amo
no patrióticamente como fascista, sino que amo a mi país y amo a mi pueblo y espero que todos salgamos adelante juntos. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted, don Edgardo. Y saludo a los compañeros abogados, que a veces me da pena hablar delante de ellos porque van a decir, eso no es así. No, pero creo que han asistido a todo lo que usted ha dicho. Gracias de nuevo. Gracias, Es Beatriz Valle, diputada independiente, ahora diputada independiente del Congreso Nacional. Vamos a una pausa comercial. En un momento continuamos. Gracias al abogado Kenneth Madrid, de izquierda a derecha, por favor, gracias. El abogado Kenneth Madrid es el director de Justicia y Seguridad de la Asociación para una Sociedad Más Justa, ASJ. Gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a usted, Edgardo. Un gusto estar acá. Gracias, señor presidente del Colegio de Abogados de Honduras, el abogado Rafael Canales. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, profundamente honrado de estar con ustedes, Edgardo. Muchas gracias. El abogado Yuri Melara también es exfiscal adjunto del Ministerio Público, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras, catedrático universitario. Abogado Melara, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, Edgardo, y un saludo aquí a los colegas y amigos. Muy bien. Estuvimos con ellos el 12 de junio anterior, porque junto con ellos nos parecen opiniones aparte de válidas, autorizadas, para ir aportando luces, ir evaluando, ir tomando la temperatura a este proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Del 12 de junio para acá, ¿qué ha pasado, abogado Melara? Bueno, tengo entendido que hay un proyecto de 2 congresistas que ha sido unificado. Una comisión de asuntos legislativos que tiene pues en la mesa ese proyecto que todavía no ha sido aprobado. También que hay un proyecto de la Secretaría de Transparencia que no ha sido divulgado todavía. Y bueno, lo que hemos leído ahí, al final del día lo que se busca y lo que el pueblo hondureño quiere es que haya conocimiento, que haya experiencia, claro, que haya independencia, que haya honradez y que haya valentía, ¿verdad? Que los magistrados que se elijan puedan reunir esas características, y creo que de repente pues valdría la pena una reforma a la ley orgánica de la Junta Nominadora, no crear una nueva ley, sino que de repente hacer reformas, pero tener el cuidado de respetar el precepto constitucional. Hay cosas que no se pueden cambiar porque son requisitos constitucionales y usted no los puede cambiar en una ley secundaria. Entonces, lo que tenemos claro es que hay algunas propuestas en el Congreso Nacional de reformas a la ley orgánica de la Junta Nominadora o creación de una nueva ley orgánica de la Junta Nominadora. Más lo que no hay, porque no se puede, como quedó establecido aquí el 12 de junio, es un proceso de reforma constitucional en la elección que ya está definida, en el proceso de elección que ya está definida en la Constitución de la República de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ahí sí estamos, ¿verdad? Estamos claros, porque una reforma constitucional implica que se apruebe en esta legislatura y se ratifique en la siguiente. Para eso no hay tiempo. Lo que sí se puede hacer es una reforma a la ley orgánica de la Junta Nominadora. O emitir una nueva ley. Eso no hay ningún problema con las leyes secundarias, se puede trabajar, se puede hacer ese proceso, pero no mira luz uno, Edgardo. No mira luz que pase eso. Está viendo uno que habla la Comisión de Asuntos Legislativos y Constitucionales, que es la encargada de dar el dictamen, que no les han pasado el dictamen, a dictamen estos anteproyectos de ley, que aún no se han podido reunir. Y por otro lado, uno también escucha de que van a remitir el anteproyecto a la Presidencia de la República nuevamente, la que propuso la Secretaría de Transparencia. Entonces es un ir y venir de conceptos que no ve claridad en que haya una voluntad política fuerte de querer aprobar esto en el menor tiempo posible, con la efectividad, y que tengamos un proceso de selección rápido, efectivo y transparente. ¿Hay algo que le preocupe, señor presidente? Bueno, en lo particular, esta ley es de organización y funcionamiento, ¿verdad? Es una ley especial para la organización y funcionamiento de la Junta Nominadora. En lo particular, creo que era necesario hacer algunos cambios de las inobservancias que se han dado pues en los últimos 14 años. No obstante, se ha especulado mucho de algunas leyes, de introducción de algunos anteproyectos, pero no hemos visto en lo particular un dictamen o anteproyecto definitivo. Entonces, por ese lado sí nos preocupa un poco, porque lo que hemos visto en algunos dictámenes o borradores de ley, hemos visto que hay bastantes inobservancias y contradicciones que les vamos a ir viendo en el transcurso del programa.
Hay algo que he estado escuchando mucho decir, algunas opiniones, de que este asunto de que los requisitos para ser magistrado, uno de ellos es que debe ser, aparte de abogado, notario, excluye al, no sé, 90%, 95% de los abogados. Yo quisiera escuchar la opinión de ustedes y para nuestros amables televidentes en contexto también. ¿Qué es lo que establece el requisito para ser magistrado? Lo establece el artículo 309 de la Constitución de la República. ¿Cuáles son esos requisitos? Ser hondureño por nacimiento, ciudadano en el goce y ejercicio de sus derechos, abogado, notario debidamente colegiado, mayor de 35 años y haber sido titular de un órgano jurisdiccional durante 5 años o ejercido la profesión durante 10 años. Su opinión sobre eso del requisito de ser notario. Sí, mire, en este tema, Edgardo, y para que toda su enorme audiencia lo pueda valorar, esto no excluye a nadie, porque el detalle es que constitucionalmente también está esbozado el proceso para poder otorgar el exequatur de notario. Y ese exequatur de notario, que es un permiso que otorga para ejercer esa profesión, la Corte Suprema de Justicia, sí está establecido. Y por lo tanto no puede llegar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia una persona que no tenga esa calidad, porque el examen para otorgar el exequatur de notario se sustenta ante los 15 magistrados. Entonces, por lo tanto, no podría un magistrado que no es notario sustentar ese examen, y además ya está constitucionalmente establecido de que efectivamente para ser magistrado por eso se pide esta calidad. Entonces hay más o menos, Edgardo, en el país una cantidad de 2,000 notarios, más menos con los que ya han fallecido, que estarían habilitados para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de los aportes de los colegas. Señor presidente, ¿qué le dice usted sobre ese tema? Yo quiero ser muy claro, mire, aquí ha habido muchos señalamientos y críticas. Mire, aquí no se trata de discriminar a ningún abogado, sino que es un requisito constitucional. A mí me causa pues sorpresa que los diputados que llevan 4, 8 y hasta 12 años, porque no hacen estas reformas con tiempo, sino que quieren introducir reformas. Y hoy tuve una discusión con una panelista en otro foro de esta misma corporación que decía con criterios de análisis se podía inaplicar la Constitución. La Constitución no hubiera tantos problemas en Honduras si la respetáramos. Mire, aquí, y lo dije en el programa anterior, quieren interpretar la Constitución como la Biblia, de forma abierta cuando les conviene o cerrada cuando no les conviene. Entonces, aquí lo que se trata únicamente es que se respete, así como la mayoría de edad, cuando sale un requisito, y así como los demás requisitos deben ser respetados, y existen los procedimientos constitucionales para reformarlos, y existió el tiempo. ¿Por qué siempre, y me causa la suspicacia, siempre que se acerca el proceso quieren hacer estos cambios? Y yo definitivamente es algo que los diputados también, unos que yo los miro que hablan con mucha vehemencia, ¿por qué no hicieron estos cambios desde que fueron diputados, desde hace 14 años, 10 años, 8 años, en los últimos 4 años, sino que esperan a iniciar el proceso, a hacer este tipo de críticas que no se pueden hacer porque el notariado es una institución del Estado que delega a una persona la fe pública, es una institución del Estado, es decir, que es una cuestión súper importante, no se trata de minimizarla. Y hay suficientes abogados del LIBRE, del Partido Nacional, del PAC, del Partido Liberal, que tienen las suficientes capacidades que se pueden someter. Y este proceso, para finalizar, creo que lo están llevando a un modo bien negativo, no de interés a los profesionales, como todo, con un montón de restricciones, como con coacciones, de que si participa que lo van a descalificar. También vamos a ir platicando más adelante de ciertas discriminaciones que yo miro de estos anteproyectos, que no sé si son los finales, pero que los vamos a platicar con más tiempo. Abogado Melara. Sí, no, definitivamente. Yo conozco una gran cantidad y no tengo ninguna duda de profesionales que no son notarios, que son muy capaces, que gozan de la idoneidad y de los méritos necesarios y suficientes para poder optar a ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Pero el requisito constitucional es bien claro, hay que ser notario, ¿verdad? Y creo que el notariado también es sinónimo de experiencia, es sinónimo de sapiencia, ¿verdad? Ya un notario necesita tener cierta edad para ser notario, hay que hacer estudios para poder sustentar el examen y una serie pues, de circunstancias, y como dice el abogado Canales, pues
no hay tiempo, ¿verdad? Es decir, seríamos ponernos contraproducente, ponernos en este momento a querer hacer cambios constitucionales que sabemos perfectamente que no se pueden hacer y que lo único que están haciendo es creando falsas expectativas en los profesionales y ese sentimiento de que hay discriminación. Si lo que se quiere es pues, que el proceso sea incluyente, pero no se puede violentar la norma constitucional. En todo caso, para la próxima sería, no para esta que se va a elegir. Y aparte de eso, que como usted va a venir a examinar notarios y darle su autorización y su exequatur si usted no es notario. Tendrían que hacer una reforma integral en todo el sistema de justicia para que la Corte Suprema ya no otorgara entonces el exequatur de notario y una institución del Estado, que es el notariado, tuvieran que entregárselo a otra institución para que entonces pudiesen llegar solo abogados a la Corte Suprema de Justicia. Y lo principal, Edgardo, es que se tuvo suficiente tiempo, 7 años fue el proceso anterior. ¿Por qué siempre a un mes antes quieren hacer esa controversia, esa polarización de los sectores, de que se discrimina, de que no está? ¿Por qué no se hizo? Se deberían de hacer autocrítica también los diputados. ¿Por qué no hicieron esa cuestión antes? Y no se trata de presentar un recurso de inconstitucionalidad. Es una reforma constitucional que perfectamente la pudo haber hecho los diputados en los últimos 4 o 8 años. Y de forma originaria la Constitución, si nos vamos a sus orígenes, el que hizo el constituyente, 1982, el requisito de ser abogado y notario, porque la Corte Suprema de Justicia desde aquel tiempo, el examen que se sustentaba ante la Corte era de abogado. Entonces, al ser abogado, le extendían obviamente el permiso para ejercer el notariado. Así está establecido la institución del notariado en Honduras, así está el esquema y viene también de la tradición del notariado latino que tiene toda nuestro país y es una institución. Entonces, hablar de eso en este momento, Edgardo, es confundir a la población, es confundir a los colegas abogados y hay que mejor orientarlos y hacer este proceso con voluntad política por la línea correcta, por donde debe ir. Así le damos luces a todos los colegas. Perdón, ¿usted quería decir algo? No, yo creo que eso yo creo que es un asunto suficientemente discutido. Yo creo que hay otros temas más importantes. Así es. Como pero lo traigo a colación por lo que usted mismo decía. O sea, usted ha escuchado los mismos diputados diciendo que es excluyente, que no incluye a todos los el designado los presidencial abogados, lo decía hace poco, sí, la pero semana son anterior. versiones. Entonces, por eso es importante que ustedes que conocen de esto ilustren a nuestros amables televidentes de cómo es que tiene que ser este proceso. Sí, pero son versiones. Y que usted lo aclare como lo acaba de decir ahorita. Ese tema no se puede discutir, punto, porque está en la Constitución. Dice el abogado Canales, tuvieron tiempo para hacer la reforma constitucional si lo pretendían. No lo hicieron, no lo vamos a hacer a última hora. Sí, pero son versiones populistas que están fuera de lugar. Bueno, pero es importante que ustedes lo aclaren. Otro tema que también ha llamado la atención. El artículo 312 de la Constitución es el que se refiere a la elección ya de los magistrados. Las organizaciones que integran la Junta Nominadora deberán ser convocadas por el presidente del Congreso Nacional a más tardar el 31 de octubre del año anterior a la elección de los magistrados, debiendo entregar su propuesta a la Comisión Permanente del Congreso Nacional el día 23 de enero como plazo máximo a fin de poder efectuar la elección el 25 de enero. Ojo con esto. Si una vez convocada la Junta Nominadora no efectuase propuestas, el Congreso Nacional procederá a la elección por mayoría calificada de la totalidad de sus miembros. Es decir, si no hay una propuesta de al menos 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia por parte de la Junta Nominadora, el Congreso Nacional, ya lo establece la Constitución, puede directamente hacer la elección. La gran pregunta es, ¿creen ustedes, a pie juntillas, a ojos cerrados, que tendremos la nómina de al menos 45 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia propuesta por la Junta Nominadora? Yo quiero pensar que sí, Edgardo. Yo quiero pensar que 3 procesos anteriores, desde el año 2002, que entró en vigencia esta reforma, que fue 2000 y 2001, y se han electo 3 cortes antes, y ahora esta sería la 4ª corte. Esta no tendría por qué ser la excepción, al contrario, estamos evolucionando. Somos una sociedad que no creo que vayamos para atrás, sino que vamos hacia adelante. Y hoy no tendría por qué haber ese problema. Ahora, estamos hablando de voluntad política. Y este es un mensaje también claro para todos los políticos y para el Parlamento hondureño. Que no vayan a desestabilizar la Junta Nominadora. Se lo digo por eso, perdóneme que lo interrumpa. Se lo digo por eso, porque yo he estado escuchando muchas opiniones como torpedeando a los integrantes, a los sectores integrantes de la Junta Nominadora. ¿Quiénes son los que integran la Junta Nominadora? Bueno, aquí lo establece el artículo 311. La Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada,
claustro de profesores de las universidades, de las escuelas de ciencias jurídicas, un representante de las organizaciones de la sociedad civil y un representante de la Confederación de Trabajadores. Entonces, desprestigiar a cualquiera de estas instituciones es boicotear, es torpedear la Junta Nominadora. Claro, pero también, Edgardo, también es desprestigiar el proceso si ahora que tenemos porque mire, ley orgánica de la Junta Nominadora existe un estamento jurídico y hay un mandato que el presidente del Congreso del 1 al 31 de julio debe convocar a estas organizaciones a que nombren a su representante propietario y suplente. Si eso no se da en este mes de julio, entonces sí hay claramente señales de que se quiere entorpecer el proceso de selección de los magistrados. Ahí voy, por favor. Yo quiero adelantar algo y puede suceder. Mire, aquí se está metiendo como intimidación o coacción a los miembros de la Junta Nominadora. ¿Por qué? Se le quiere poner algunas limitantes y la Junta Nominadora es un órgano ad hoc que tiene autonomía e independencia. Eso es lo que establece la Constitución. Pero si algunos diputados, que los he visto, que se han subrogado hasta posiciones de Interpol o atribuciones de Interpol, que si tiene tal caso, que puede ser inhabilitado, puede suceder, y óigalo el día que se lo digo, que digamos, el claustro de profesores mociona en su independencia o el COEP por asamblea de una persona, y el segundo que quedó propietario es más afín a un sector, van a querer eliminar al propietario para que quede el suplente. Escúchelo bien lo que se le diga, porque acá hay intereses y eso se está buscando, y lo digo con anticipación y con todo el respeto, que hay que tener mucho cuidado con lo que se va a aprobar, porque aquí no se trata de estigmatizar ni meter miedo a la Junta Nominadora. ¿Quién va a querer ser parte de la Junta Nominadora si es un servicio a honorem que se hace sobre la patria de 7 organizaciones de 14 miembros a querer que lo estén cuestionando, que lo estén descalificando o que lo estén cuestionando? ¿Usted cree? Y peor, a los honorables postulantes, abogados y notarios, que también se está discriminando de que, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo, hay abogados penalistas que se han llevado casos, dice que no pueden participar, excepto los de la defensa pública. Entonces ahí hay discriminación porque deja a los de la defensa pública y la Corte que sí pueden participar, pero un abogado penalista, por ejemplo, pongo el abogado Yair López, que es penalista, que es un excelente abogado, ha llevado casos de Roatán relacionados con narcotráfico, del Seguro Social, defendiendo las libertades y derechos como garantía constitucional, o Marcos Zelaya, que son excelentes abogados penalistas, o Carlos Chactur, por ejemplo. Entonces, por el único hecho que llevaron esas causas, están eliminados. Pero los de la defensa pública sí pueden, porque los he escuchado. Entonces, aquí creo que debe haber parámetros y no discriminación. Y lo de la Junta, lo estoy advirtiendo y lo digo por segunda ocasión. Yo estoy viendo que están buscando posiciones en los suplentes, por si no les conviene, las personas que están van a meter impugnaciones para que desacreditar a las personas propietarias. Ve lo que le estoy diciendo, o sea, si no pudieron hacer las reformas constitucionales de todas estas cosas, ¿verdad? Y no se ponen de acuerdo con la ley para lograr su objetivo final de poner a quien quieran, reúna o no reúna el requisito en la Corte Suprema de Justicia, lo que pueden llegar a hacer es a torpedear la Junta Nominadora, desacreditar la Junta Nominadora, boicotear la Junta Nominadora, y que al final no haya una nómina de al menos 45 candidatos y finalmente sean los diputados los que decidan por cualquier perico de los palotes. Sí, pero o sea, hemos visto ahí, son 7 organizaciones plenamente establecidas y hemos visto, por ejemplo, que se quiere imponer que la Asamblea del Colegio de Abogados sea con voto secreto. Estamos hablando de transparencia. Porque, ¿por qué tiene que ser el voto secreto para elegir el representante? Que el representante de las universidades también sea con voto secreto. Entonces, ¿dónde queda la transparencia? No, pero el colegio no, nunca ha sido con voto secreto. Nunca ha sido, pero en el decreto que se quiere aprobar dice que sea con voto secreto. La universidad... En las reformas a la ley de la Junta Nominadora. No lo había visto. Ahí está, entonces, habla de los dos. Y además está hablando que la sociedad civil... Que el que vaya a ir en representante del Colegio de Abogados se elige en voto secreto. En una asamblea, en voto secreto. Público, porque claro, tiene que ser en voto secreto. No, pero aparte de eso... Pero es que son las cosas que quieren meter ahí. Claro, pero aparte de eso, Edgardo, en el tema de sociedad civil, quieren también que quien regule la elección en sociedad civil de la persona que va a ser el representante tenga que ser supervisado por la Secretaría de Transparencia. ¿Por qué? Que los dejen a ellos solos, que sean libres y que ellos elijan a su representante. En todo caso, tal vez Gobernación y Justicia, que es la que otorga personería jurídica, porque la Secretaría de Transparencia hoy está, mañana no está. Usted no sabe si en el próximo gobierno desaparece. Y va a estar siempre ahí en la ley, que ella tiene que regular todo lo que sea
la elección de representantes de sociedad civil y otra serie de circunstancias. Por ejemplo, leí algo por ahí que anda circulando de un posible decreto que dice que los candidatos a magistrados no pueden pertenecer a ningún partido político. Óigame, si ejercer el sufragio es un derecho y es un deber ciudadano, entonces ¿cómo puedo yo calificar tan subjetivamente si usted es miembro o no de un partido político? Aquí todos somos miembros de un partido político, entonces ya estamos inhabilitados todos. No, pero el derecho a la libertad de conciencia es un derecho y garantía humana fundamental, así como ser católico, evangélico, o sea, me parece absurdo. Y la otra, que vi uno de los requisitos, solo adicionando, discúlpeme, abogado Kenneth, que la Junta Nominadora tendrá que, un mes antes, dice, de la convocatoria, preparar los instrumentos de cómo va a ser el análisis. O sea, eso es pues ya lo dice la Constitución, como lo dijo el abogado Kenneth Madrid, ya tiene fecha establecida en la cual se debe realizar. No tiene que hacer nada la Junta Nominadora antes de que sea pues nombrada en propiedad. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos. Solo quiero leer una nota luctuosa antes de ir al corte comercial. Leticia Inestrosa de Casanova, Monique Casanova e hijos, Nicole Casanova e hijo, Félix Irías, Tatiana Casanova e hijos, les invitan a participar en la misa de cuerpo presente por el eterno descanso del alma de don Jack Casanova, a realizarse el día lunes 11 de julio a las 2:30 p.m. en la Basílica de Suyapa. A continuación, su sepelio en Jardines de Paz, Suyapa. La familia expresa su agradecimiento sincero y profundo por su compañía. Nuestra solidaridad para la familia Casanova por el sensible fallecimiento de don Jackie Casanova. Aquí la clave, abogado Kenneth Madrid, abogado Rafael Canales, abogado Yuri Melara, es que dejen trabajar a la Junta Nominadora, que la Junta Nominadora envíe esa nómina de al menos 45 candidatos a magistrados y que el Congreso Nacional elija dentro de esos 45 candidatos a magistrados los mejores 15. Y que esto se haga en base y con respeto a la Constitución de la República. Es correcto, Edgardo. Esa es la clave de todo esto. Esa es la clave y eso es voluntad política. Eso es la forma de querer expresarlo, que dejen trabajar a las instituciones de la Junta Nominadora, que dejen a sus representantes hacer todo el proceso de selección de forma transparente, efectivo y que no politicen la Junta Nominadora, porque ese ha sido los problemas del pasado, Edgardo y los colegas. Ese ha sido el problema, que lo politizan y ahí entonces inicia mal todo el proceso y lo que mal inicia mal acaba. Abogado Canales, su mensaje en ese sentido. En el mal sentido, creo que más bien debemos de motivar a que participen los miembros de todas las 7 organizaciones que van a hacer este gran trabajo por Honduras, no por un sector político ni económico, sino que aquí ya los queremos estigmatizar de entrada. Yo creo que más bien nos están ahuyentando, creo que ese es el llamado que está haciendo con un montón de disposiciones y escuchamos con todo el respeto a algunos, ¿verdad? Pues no puedo decir a algunos diputados y diputadas haciendo aseveraciones casi de juez y parte. Capaz alguna institución dice, mire, yo no quiero participar porque si nos van a desprestigiar. Sí, ¿quién va a querer ir ahí? Por eso le digo, es lo que usted decía. Cualquiera de estos miembros de esta Junta Nominadora, en representación de cualquiera de estas 7 instituciones, va a decir, mire, ¿para qué me voy a exponer ahí para que me estén acribillando todos los días? Yo creo que hay una buena intención con el hecho de tener una buena ley orgánica de la Junta Nominadora. Sin embargo, hay que tener el cuidado de no instrumentalizar esta reforma para poder realizar casi reformas constitucionales que no se pueden realizar. Por ejemplo, ahí vi un artículo donde decía que los candidatos a magistrados, no los miembros de la Junta, entonces ya están legislando temas constitucionales de elección de los magistrados, que no puedes hacerlo. No pueden, dice, de acuerdo al artículo 51 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados del Congreso Nacional, no pueden, dice, votar, dice, si tienen juicios pendientes. Si es que no van a elegir el juez que le lleve el juicio, van a elegir al máximo tribunal de justicia. O sea, ¿cuántos diputados pueden tener demandas civiles? Y por eso entonces tienen que abstenerse y no van a votar. En todo caso, si no se ponen de acuerdo con esa nueva reforma, con esas reformas a la ley de la Junta Nominadora o con una nueva ley de la Junta Nominadora, nos vamos con la actual. Hay ley orgánica vigente, Edgardo, por eso. Vamos con la actual. Entonces deben en este mes de julio hacer el llamado. Muy bien.